Iniciamos hoy una exploración de las fuentes sobre el nacimiento de la psicología moderna. Vamos a ver ese momento clave, finales del 19, principios del 20. Cómo la psicología empezó a buscar su propio camino, digamos, separándose de la filosofía para ser una ciencia. Exacto. Y los textos describen una época de mucha actividad, ¿no? Laboratorios, universidades, publicaciones, Sí, una efervescencia total. buscando basar todo en experimentos, en números, bueno, intentar dejar atrás la pura especulación. Justo. Y fue una mezcla de cosas, ¿sabes? Por un lado, las universidades, sobre todo en Alemania, que estaban más abiertas a investigar así, de forma empírica. Ajá, Luego, claro, la fisiología experimental avanzaba mucho y daba como el modelo a seguir, los métodos. entiendo. Y el ambiente intelectual, pues dominado por el positivismo, esa idea de que solo vale lo observable. Y en Estados Unidos, mucho pragmatismo, pensar en la utilidad. Y la evolución de Darwin, que estaba ahí influyendo en todo. Un caldo de cultivo perfecto, vamos. Y ahí es donde surgen figuras clave, pero con ideas muy distintas, ¿no? Eso es, Wundt, Galton, James, cada uno con su enfoque. Pues vamos a desgranarlos. Empecemos, si te parece, por Wundt, en Leipzig. Su laboratorio de 1879. Bueno, es como el símbolo oficial del inicio, ¿no? Totalmente, es el hito fundacional. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? El modelo de laboratorio sí se copió por todo el mundo, pero su sistema teórico completo, sus ideas sobre la mente, eso no tuvo tanto seguimiento directo. ¿Así? ¿Y qué proponía exactamente Wundt? Pues él hablaba de una psicología fisiológica. Quería estudiar la experiencia consciente, la inmediata. ¿Cómo? Con la introspección experimental. Introspección. Experimental, ¿cómo es eso? Bueno, no era sentarse a pensar sin más, ¿eh? Entrenaba a la gente para que describiera sus sensaciones, sus sentimientos más básicos, justo en el momento en que pasaban, y bajo condiciones de laboratorio muy controladas. Vale, buscaba como los componentes elementales de la conciencia. Exacto. Los átomos de la mente, por así decirlo. ¿Y cómo se conectaban? Tenía ideas como la síntesis creadora, que la mente no es pasiva, sino que organiza activamente la experiencia. Era un enfoque voluntarista, daba importancia a la voluntad. Pero entonces, ¿todo se podía estudiar así, con ese método? No. Y eso es importante. Wundt era consciente de los límites. Para los procesos más complejos, como el pensamiento, el lenguaje, las costumbres, ahí veía que el experimento no llegaba. ¿Y entonces? Pues para eso propuso otra cosa. La Völkerpsychologie, la psicología de los pueblos, podríamos traducir, que se basaba más en estudiar la historia, la cultura, los mitos, métodos más bien observacionales, comparativos. O sea, que tenía como dos psicologías, ¿no? Una experimental y otra más cultural. Exacto. Una dualidad metodológica clave en él. Vale, muy interesante. Y mientras Wundt estaba con la estructura de la conciencia, Ujú. cruzamos el Canal de la Mancha y nos encontramos a Francis Galton. Otro mundo, ¿verdad? Totalmente distinto. Galton venía muy marcado por la biología, por la herencia. Era primo de Darwin y eso se nota. Ya. Su gran tema eran las diferencias entre las personas, sobre todo en inteligencia, en capacidades mentales. De hecho, se le considera el padre de la psicología diferencial, la que estudia precisamente eso, las diferencias. Y de la psicometría, la medición psicológica. Y él creía firmemente que esas diferencias eran heredadas, ¿no? Sí, estaba convencido. Pensaba que el talento, la aptitud, era algo innato, biológico. Y esto le llevó, bueno, a promover la eugenesia. Uf. Si la idea de mejorar la raza seleccionando quién debía reproducirse. Hoy no suena terrible, y lo es, pero para él era una aplicación lógica de sus ideas sobre la herencia. Claro. ¿Y cómo medía esas supuestas capacidades innatas? Pues desarrolló un montón de pruebas. Tenía un laboratorio que llamaba antropométrico. Medía tiempos de reacción, agudeza visual, auditiva, buscaba indicadores físicos de esa aptitud natural. O sea, tests muy prácticos. Muy prácticos y muy cuantitativos. Fue pionero en usar la estadística, la curva normal de Gauss, para analizar esas diferencias individuales. Su enfoque era medir, cuantificar, comparar, con un objetivo muy claro, también social y biológico. Un contraste brutal con Wundt. Y nos queda el tercer vértice de este triángulo inicial, William James, en Estados Unidos. Sus principios de psicología marcaron época allí, ¿no? Muchísimo. James es otra figura fundamental, pero con otro enfoque. El funcionalismo.
Muy americano, muy pragmático, muy influido también por Darwin. Funcionalismo. ¿En qué sentido? ¿La función de qué? La función de la mente, de la conciencia. La pregunta para James no era tanto ¿qué es la conciencia? Como hacía Wundt, sino ¿para qué sirve? ¿Cómo nos ayuda a adaptarnos al entorno, a sobrevivir? Ah, vale. El enfoque práctico. Eso es. Criticó mucho a Wundt por buscar elementos estáticos. Para James, la conciencia no era una estructura de piezas, sino un flujo, una corriente continua, siempre cambiando, muy personal, selectiva, adaptativa. Una imagen muy distinta, sí. Y muy influyente. Introdujo la idea del esquema estímulo-organismo-respuesta, el famoso EOR, destacando que el organismo no es pasivo. Estudió los hábitos, las emociones. Su teoría de la emoción es famosa. Dice que sentimos la emoción después de reaccionar físicamente. O sea, no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque notamos que lloramos. Curioso. Siempre enfocado en la utilidad, en la adaptación. Siempre. Ese enfoque funcional y práctico caló hondo en la psicología de Estados Unidos. Entonces, repasando, tenemos tres grandes vías abriéndose casi a la vez. Wundt, con su laboratorio, buscando la estructura básica de la conciencia, mediante introspección controlada. Ajá. Galton, obsesionado con las diferencias individuales, la herencia y desarrollando herramientas para medir. Muy práctico, pero con esa sombra de la eugenesia. Eso es. Y James, al otro lado del Atlántico, preguntándose por la función adaptativa de la mente, viéndola como un flujo útil para la vida. Exacto. Tres proyectos fundacionales muy potentes y en parte contrapuestos. Así que, resumiendo un poco todo esto, la psicología nace como ciencia separada a finales del 19, se mete en las universidades, crea sus herramientas, Sí, se institucionaliza muy rápido. pero desde el principio ya vemos que no hay un acuerdo único. Hay tensiones sobre qué estudiar y cómo estudiarlo. Claro. Wundt da el pistoletazo de salida al método experimental para la conciencia, pero él mismo le ve límites. Galton empuja la medición de diferencias, con un enfoque muy biológico y aplicado, y nos deja herramientas clave, aunque sus motivos sean, bueno, muy cuestionables hoy. Desde luego. Y James pone el foco en la función, en la adaptación, en la mente como algo dinámico y práctico, que será la línea dominante en Norteamérica durante mucho tiempo. Tres legados distintos, entonces, que realmente dieron forma a lo que vino después en psicología. Sin duda. Y fíjate, esto nos deja una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? Si la psicología nació ya con estas tensiones entre mirar dentro o medir desde fuera, entre buscar lo común o lo diferente, entre la estructura o la función, ¿cómo crees que esas tensiones originales siguen jugando hoy en día? Siguen ahí, en los debates actuales de la psicología.